Antoine Laurent de Lavoisier nació en París en 1743 y falleció en 1794. Fue primero orientado a seguir la carrera de Derecho y recibió una fantástica educación en el Collège Mazarino, donde adquirió conocimientos científicos y humanísticos. Se graduó en la Facultad de Derecho de París en 1764 y en 1766 recibió la medalla de oro de la Academia de Ciencias francesa por un ensayo sobre el mejor alumbrado público para grandes poblaciones. En 1768 presentó artículos sobre el análisis de muestras de agua y fue admitido en la Academia, donde fue director en 1785 y tesorero en 1791. Su esposa fue su estrecha colaboradora. Lavoisier demostró que el agua no podía ser transformada en tierra mediante sucesivas destilaciones. También investigó el papel del aire en las reacciones de combustión. Su investigación determinó que en la quema de azufre o fósforo estos ganan peso por absorber aire, mientras el plomo metálico formado tras calentar el plomo mineral lo pierde por haber perdido aire. Consiguió distinguir entre un aire que no se combina tras la combustión, nitrógeno, y otro que sí, oxígeno. Los resultados de Lavoisier se oponían a la teoría de flogisto, según la cual una sustancia hipotética, flogisto, era la que se liberaba o adquiría en los procesos de combustión. Los alquimistas de la Edad Media pensaban que el aire era la única sustancia invisible, porque las pompas o vapores incoloros que emanaban sus pócimas eran llamados aires. Al fin y al cabo, la alquimia es una falsa ciencia, pero que aportó importantes datos a la química moderna. Jean-Baptiste Van Helmont era un médico y brillante alquimista. Sobre el año 1630, a Van Helmont no le complacía la idea de que todos los vapores incoloros fuesen aires, ya que no se parecían al aire. Esta duda surgió debido a la variedad de colores de dichos aires, su comportamiento, etc. Entonces, Van Helmont concluyó que el aire era solo un ejemplo de un grupo de sustancias similares. Estas eran más difíciles de estudiar que las sustancias normales, ya que se esparcían uniformemente y carecían de estructura. Los griegos llamaban al aire caos, pero Van Helmont era flamenco y vivía en lo que hoy es Bélgica. Escribió la palabra tal como la pronunciaba, gas. Él fue el primero en decir que el aire era solo uno de tantos gases. 100 años más tarde, Stephen Hales inventó un método para el estudio de los gases y evitar la difusión de estos en el aire, con lo que conseguía un recipiente lleno de un determinado gas con el que podía experimentar. Joseph Priestley inventó, gracias al método de Hales, en el que usaba mercurio en lugar de agua, con CO2 y agua, una bebida con sabor agradable, agua de soda. Recogió también los gases amoníaco, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre y descubrió el oxígeno. Lavoisier estaba en los 70 del siglo XVIII enfrascado en el problema de la combustión. En sus experimentos creía firmemente en la medición como parte esencial de los mismos. Este pesaba las sustancias antes y después de las reacciones, ya fueran de combustión, oxidación. Estas mediciones provocaron confusión al principio, ya que en la combustión de un trozo de madera, las cenizas pesaban mucho menos que la madera. Por otro lado, en la oxidación de un metal, la herrumbre era más pesada que el metal original. Lavoisier llegó a la conclusión de que la combustión producía gas, pero ¿cuánto? Lavoisier pensó que era la cantidad suficiente como para compensar la pérdida de peso. Joseph Black, hacía 20 años, calentó caliza y el gas liberado compensaba la pérdida de peso. Lavoisier entonces pensó que si la combustión liberaba gases que hacían perder peso a determinadas sustancias, al herrumbrar un metal, este ganaba peso porque se combinaba con un metal. Una vez más, Black dio una pista al crear caliza en polvo a partir de CO2 e hidróxido de calcio. Si el problema de las mediciones era el peso final, Lavoisier se dio cuenta de que, al liberarse gases, era obvio que la masa variara. Entonces cayó en la cuenta de que debía encerrar dichas reacciones con sus gases, y así comprobó que la masa. Tras comprobar, gracias a más de un experimento en el cual quemaba o herrumbraba sustancias en un recipiente cerrado, que las masas no variaban,
se fundó el famoso principio de conservación de la materia, que sigue vigente hoy en día. Este principio ayudó a cimentar la teoría atómica. Ambas teorías han sufrido retoques, pero aún así constituyen una sólida plataforma sobre la cual se cimenta la química moderna. Gracias a su labor, Lavoisier es reconocido como el padre de la química moderna.